la, la llegada del Espíritu Santo. En el libro de Hechos, capítulo 2, comenzamos con el versículo 1 y terminaremos en el 47. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua maternal. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia, alrededor de Cirene. Visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros, pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo: solo están borrachos, eso es todo. Vamos a leer la descripción de estos versículos. El Festival de Pentecostés, también llamado Festival de la Cosecha, era celebrado 50 días después de la Pascua. Era uno de los 3 festivales principales que se celebraban cada año. Pentecostés era un festival de agradecimiento por las cosechas. Jesús fue crucificado en el tiempo de Pascua y ascendió al cielo 40 días después de su resurrección. El Espíritu Santo vino 50 días después de la resurrección, 10 días después de la ascensión. Los judíos de diferentes naciones estaban en Jerusalén para celebrar este festival. ¿Estás de acuerdo? Aquí dice que cuando Jesús asciende, estuvo 40 días aquí con cada uno de sus discípulos, y 10 días después de que Él se va, llega el Espíritu Santo. Los judíos de diferentes naciones estaban en Jerusalén para celebrar este festival. Pedro predicó en un público internacional, resultando en una cosecha mundial de nuevos creyentes, los primeros convertidos al cristianismo. Este fue el cumplimiento de las palabras de Juan el Bautista cuando dijo que el Espíritu Santo bautizaría con fuego, y de las palabras del profeta Joel acerca del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué lenguas de fuego? Es posible que las lenguas simbolizan el habla y la proclamación de la buena noticia. El fuego simboliza la presencia purificadora de Dios que consume los elementos indeseables de nuestra vida y enciende nuestro corazón para que prendamos la vida de otros en el monte. En el monte Sinaí, Dios descendió en forma de fuego. Esto pasó en Éxodo 19:18. En el día de Pentecostés, Dios confirmó el ministerio del Espíritu Santo con fuego.
En el monte Sinaí el fuego descendió en un solo lugar. En el día de Pentecostés el fuego descendió sobre muchos creyentes, lo cual simboliza que la presencia de Dios está disponible para todos los que creen en Él. Para ti, para mí y para todas las personas a quienes tú le vas a compartir. Dios manifestó su presencia a estos creyentes de una forma espectacular, con el sonido de un viento rugiente, con fuego y con su Espíritu Santo. ¿Espera usted que Dios se le revele de una manera similar? ¿Te gustaría que se te revelara así? Yo creo que a muchos les daría pavor. Quizá Dios decida hacerlo, pero no piense que Dios debe cumplir sus expectativas. En Primera de Reyes 19, del 10 al 13, vemos que cuando Dios habló con Elías, hubo un fuerte viento, un terremoto y fuego, pero su voz se sintió en un suave susurro. Dios puede obrar en su vida con hechos espectaculares o mediante suaves susurros. Sé paciente y presta atención. ¿Cómo es que Dios te quiere hablar a ti? Este milagro captó la atención de los visitantes internacionales que estaban en Jerusalén para celebrar el festival. Todos escucharon el idioma de su propio país. Además de presenciar este despliegue milagroso de idiomas, escucharon sobre las maravillosas obras de Dios. La salvación de Cristo no está limitada a ninguna raza ni grupo en particular. Es para todas las personas, sin importar su nacionalidad. Las personas que estaban visitando Jerusalén se sorprendieron cuando escucharon a los apóstoles y a los otros creyentes hablar en distintos idiomas, pero no debieron haberse sorprendido. Dios lleva a cabo todo tipo de milagros para difundir la buena noticia y utiliza muchos idiomas para llamar a todo tipo de personas para que sean sus seguidores. No importa cuál sea su raza, color, nacionalidad o idioma, Dios habla. ¿Lo estás escuchando? ¿Por qué? En el versículo 9 dice: aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia. ¿Por qué se mencionan todos estos lugares? Esta es una lista de los lugares de origen de los judíos que estaban en Jerusalén para celebrar el festival. Estos judíos no eran oriundos del territorio de Israel, porque sus antepasados habían sido desterrados a otras partes del mundo como resultado de invasiones y persecuciones. Es muy probable que muchos de los judíos que aceptaron el mensaje de Pedro regresaron a sus hogares y proclamaron la buena noticia de la salvación de Dios. De esa manera, Dios había preparado el camino para la difusión de la buena noticia. A medida que lea Hechos, notará que a menudo el camino para Pablo y otros misioneros fue preparado por las personas que se convirtieron en el día de Pentecostés. Por ejemplo, es probable que algunos de estos creyentes judíos hayan comenzado la iglesia en Roma. Y en el versículo 12 dice que quedaron allí maravillados y perplejos. Cuando la gente se dio cuenta de que algo sobrenatural estaba pasando, quiso una explicación. Entonces Pedro dio un paso adelante y les habló de la verdad de Dios. Este suceso debe servirnos como ejemplo. Debemos vivir de tal manera que la gente vea a Cristo en nosotros. Si somos luz
y la sal, captaremos la atención de los demás y querrán saber qué marca la diferencia en nuestra vida. Entonces podremos hablarle de nuestra esperanza como creyentes. ¿Qué está marcando la diferencia en tu vida? ¿Qué evidencia sobrenatural ocasionaría que alguien te preguntara o que quisiera saber qué está pasando en tu vida? ¿Qué querrá decir esto? Creo que es muy importante, por supuesto, que tu vida pueda reflejar ese amor que sientes por Dios. Y cuando tú puedas demostrar todo lo que Dios ha sido en tu vida, eres esa luz y esa sal en el mundo. Tienes que salir y hablar, haciendo lo que sea, lo que Dios te diga que hagas, hazlo, porque eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Seguimos leyendo. Pedro predica a la multitud. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen. Estas personas no están borrachas, como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu y aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán, y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado con la ayuda de los gentiles. Sin ley ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él: veo que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón, mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora
Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios y el Padre, según lo había prometido. Le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy, pues David nunca ascendió al cielo. Sin embargo dijo, como ustedes lo ven y lo oyen hoy, pues David nunca ascendió al cielo. Sin embargo dijo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Los creyentes forman una comunidad. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillosas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Cada uno de ellos se sumaban y fueron cada vez más y más. Eso es fabuloso. Continuamos leyendo la descripción del versículo 16, en donde decía, no, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. No todos los detalles de Joel se cumplieron en esa mañana. Los últimos días incluyeron el tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y es otra manera de decir de ahora en adelante. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado a todos, hombres, mujeres, esclavos, judíos, gentiles. Fue con un concepto revolucionario para los judíos del primer siglo. La última parte de la profecía probablemente se refiere al periodo alrededor de la segunda venida de Cristo. Esto todavía no termina. Estamos esperando a la segunda venida de Cristo. Estos sucesos se parecen más a los eventos del tiempo de tribulación descritos por otros profetas del Antiguo Testamento y Jesús y los judíos en Apocalipsis 8, 9 y 15. 16. La salvación de Dios está disponible para todos. Pasaría un poco de tiempo para que estos nuevos creyentes comprendieran que todos incluía a los gentiles. Todo lo que sucedió a Jesús estaba bajo el control de Dios. Sus planes no fueron afectados en ningún momento por el gobierno romano ni los oficiales judíos.
Este conocimiento sirvió de gran consuelo para los creyentes de la iglesia primitiva que enfrentaron la persecución. En el versículo 24 dice, pero Dios los liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida. Pedro habló confiadamente acerca de la resurrección de Cristo. No habían pasado 2 meses desde que Jesús fuera ejecutado públicamente y su muerte y resurrección aún era noticia. Si Jesús no hubiera muerto realmente, la gente se habría burlado de Pedro o simplemente no le habría hecho caso. Y si Cristo no hubiera resucitado realmente, las autoridades habrían mostrado su cuerpo y le habrían puesto fin a esta nueva fe. Además, su tumba vacía estaba cerca de allí y cualquiera podía ir a inspeccionarla. Pedro y los apóstoles vieron a Cristo resucitado y fueron transformados. Ahora proclamaban este evento con gran pasión y convicción. Nuestra fe y credibilidad también dependen de la veracidad de la tumba vacía. ¿Por qué? Según el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, la resurrección de Cristo muestra que Él es el Hijo de Dios y que se puede confiar en su palabra. Su sacrificio por el pecado fue aceptable ante Dios y podemos recibir su perdón. Nuestro Salvador está vivo y puede ayudarnos en tiempos de necesidad. Al igual que Él, también nosotros conquistaremos a la muerte un día. La fe cristiana está basada en el hecho fundamental de la tumba vacía. No descuide esta parte esencial del Evangelio cuando hable con otros de su fe. Pedro citó en el versículo del 25 al 32, en donde veo que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Pedro citó el Salmo 16 del 8 al 11, que fue escrito por David. Explicó que David no escribió acerca de sí mismo, ya que murió y fue enterrado. En cambio, escribió como profeta. Se refería a que el Mesías resucitaría. En énfasis es que el cuerpo de Jesús no se pudrió en la tumba, sino que efectivamente fue resucitado y glorificado. Después del poderoso mensaje de Pedro, inspirado por el Espíritu, la gente se conmovió profundamente y preguntó, ¿qué debemos hacer? Nosotros también debemos hacernos esta pregunta fundamental. ¿Ya te has hecho esta pregunta? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué debemos hacer? No basta con que nos sintamos mal por nuestros pecados, ¿no? Debemos arrepentirnos de corazón, pedirle a Dios que nos perdone y vivir como personas que han sido perdonadas. ¿Le ha hablado a Dios por medio de su palabra o a través de otro creyente? ¿Has sentido que Dios te habla por medio de su palabra, leyéndola, en donde te está diciendo, ya no tomes en cuenta tus pecados? ¿Eso ya no importa para mí? ¿Te está hablando a través de otro creyente? En este momento te podría estar hablando a través de mí, diciéndome, ¿de qué te preocupa? Todos tus pecados fueron perdonados. Ya no te preocupes por eso. Al igual que los oyentes de Pedro, pregúntale a Dios qué debes hacer. Pregúntale a Dios qué debes hacer. Pon atención, escucha lo que te está diciendo y obedece. Del versículo 38 al 39 dice, Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados. Si quieres seguir a Cristo, debes arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Arrepentirse implica apartarse del pecado, o sea, dejar de vivir egoístamente y en rebelión contra las leyes de Dios.
Más bien hay que volverse a Cristo y depender de Él para que Él te dé el perdón. Para que Él dé perdón, misericordia, dirección y propósito. Solamente Dios puede salvarnos, no podemos hacerlo nosotros mismos. El bautismo no significa con Cristo, nos identifica con Cristo y con la comunidad de creyentes. Es una condición del discipulado y señal de fe. Entonces, en el versículo 40 dice, entonces Pedro siguió predicando por largo rato. Pedro predicó la buena noticia de Cristo y alrededor de 3,000 personas se convirtieron en nuevos creyentes. Estos nuevos cristianos se unieron a los demás creyentes y fueron instruidos por los apóstoles e incluidos en las reuniones de oración y comunión. Los nuevos creyentes en Cristo necesitan ser parte de un grupo en el que puedan aprender la palabra de Dios, orar y madurar en la fe. Si usted acaba de empezar una relación con Cristo, busque a otros creyentes con quienes pueda orar, recibir enseñanza y tener compañerismo. Esa es la manera de creer. En el versículo 44, al reconocer a los demás creyentes como hermanos y hermanas en la familia de Dios, los cristianos en Jerusalén compartían lo que tenían para que todos se beneficiaran de las bendiciones de Dios. Es tentador querer separarnos de los demás, ocuparnos de nuestros propios intereses y disfrutar de nuestros propios bienes, sobre todo si queremos riquezas materiales. Sin embargo, como miembros de la familia espiritual de Dios, tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestros hermanos y hermanas en todo lo que sea posible. La familia de Dios se destaca cuando sus miembros trabajan juntos. Vamos a trabajar juntos. Yo te invito a que hagamos cosas juntas. Dios me ha dado algo maravilloso para que llevemos al mundo entero y seamos de bendición a millones de personas. Yo te pido, por favor, que te unas a mí, por supuesto, para hacer algo extra a lo que es la iglesia. O sea, en la iglesia nosotros vamos con nuestros pastores para congregarnos, para escuchar su palabra. Pero yo lo que quiero que hagamos juntos es que salgamos al mundo y llevemos el plan de salvación. Solamente nos ocupemos de sembrar la palabra de Dios. Esto es por medio de un programa que tengo, que Dios me ha dado, en donde podemos, por supuesto, ser de ayuda a los demás. Quiero que me contactes. Mándame un mensaje, dime que tú quieres también ser parte de esto. Vamos a llevar bendición a todo el mundo. En el 46 dice, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas. Un malentendido acerca de los primeros cristianos es que ellos rechazaron la religión judía. Sin embargo, los creyentes en Jesús, quienes eran judíos, consideraban que su mensaje y resurrección era el cumplimiento de todo lo que sabían y creían del Antiguo Testamento. Al principio, no se separaron del resto de la comunidad judía. Siguieron yendo al templo y a las sinagogas para adorar y estudiar las Escrituras, pero su fe en Jesús, como el Mesías, causaba fricción con los judíos que no creían en él, de modo que se vieron obligados a reunirse en sus hogares para tener comunión, orar y aprender más de Cristo. A finales del primer siglo, muchos de los creyentes judíos habían sido expulsados de las sinagogas. En el versículo 47 leemos, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Una comunidad cristiana saludable atrae personas a Cristo. La dedicación de la iglesia de Jerusalén a la adoración y al amor fraternal era contagiosa. Una iglesia saludable y amorosa crecerá en número. ¿Qué estás haciendo para tu iglesia y que ésta sea un lugar que atraiga a otros creyentes a Cristo?
Tú, por supuesto, puedes llevar a tus conocidos, a tus amigos delante de Cristo. Llévalos, atráelos a ti. Permite que ellos quieran conocer más de ti, saber de ti, qué estás haciendo. Gózate en cada cosa que te esté pasando. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles para muchos, pero no olvides que Dios está al pendiente de todo, absolutamente. Pues hoy solamente me gustaría que pudiéramos orar para poder decirle: Señor, te pido en el nombre de tu Hijo Jesús que permitas que este Espíritu, Señor, que has traído a nuestra vida, el Espíritu Santo, Señor, que tú has traído para que sea nuestro consolador, nuestra ayuda, para que sea nuestro mejor amigo, para que nos comuniquemos con Él todo el tiempo y podamos orar y orar sin cesar. Es porque sabemos que el Señor está aquí con nosotros, junto a nosotros todo el tiempo, y que por medio de Él tú no nos dejas y no nos vas a desamparar nunca, Señor. Permite que el Espíritu que está dentro de nosotros, Señor, encienda el fuego que hay en cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, perdón por nuestros pecados. Te pido, Señor, que nos lo traigas a la mente. Perdona todo lo que hemos hecho, Señor, lo que recordamos y lo que no recordamos, Señor. Perdona nuestros pecados. Cristo, entra en nuestra vida, en nuestro corazón. Límpianos de toda maldad. Y querido Espíritu Santo, escudriña nuestro corazón para que cada vez que podamos caer en tentación, tú nos libres. Te lo ruego en el nombre de tu precioso Hijo Jesús. Amén. Te mando un muy fuerte abrazo. Mi nombre es Connie Kong y deseo con toda mi alma que si no nos conocemos en esta vida, lo hagamos en la vida eterna. Recuerda, solo con Cristo en tu corazón. Y por supuesto en esta vida, Dios tiene planes preciosos para tu vida. Pídele todo lo que quieras porque Él está dispuesto a darte todo lo que Él ha puesto en tu cabeza, tus deseos, tus sueños, tus proyectos. Todo eso Dios te lo quiere cumplir. Así que yo nuevamente te hago la invitación, envíame un mensaje. Dios me ha dado algo maravilloso con el que Él me ha provisto, Él me ha dado de más, de verdad. Él ha sido una gran bendición y Él me ha pedido que de la misma manera como Él me ha bendecido, esto no es solo para mí, es para ti. Contáctame, que te quiero compartir lo que Dios me ha dado para que tú puedas hacer lo que Dios ha puesto en tu cabeza. Te mando un fuerte abrazo nuevamente. Mi nombre es Connie Kong.